El trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene características muy precisas y no es solo el hecho de estar siempre activos. La inatención, impulsividad e hiperactividad son 3 síntomas que describen la vida de una persona que en ocasiones vive bajo el estigma de ser incontrolable, distraído e indisciplinado. Hoy en Diálogos responderemos a la pregunta: ¿cómo saber que mi hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Hoy en día, dentro de los salones de clase, es muy común escuchar que tal o cual compañero tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Usualmente estos niños son catalogados como irrespetuosos, distraídos, latosos e incluso se les llega a encasillar como rebeldes e indomables. Pero, ¿qué tanto hay de verdad en estas afirmaciones? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del comportamiento que afecta la conducta de las personas y usualmente se manifiesta a través de 3 áreas concretas: atención, hiperactividad e impulsividad, las cuales en conjunto pueden hacer de la vida escolar, laboral y social un conflicto constante. Sin embargo, es importante aclarar que no en todos los casos el trastorno se presenta con hiperactividad. Hay que decir que puede haber niños cuyo comportamiento es pasivo y tranquilo, casi como si estuvieran soñando despiertos, aunque sí presentan inatención e impulsividad. Lo más importante es hacer un diagnóstico con los profesionales adecuados, ya que usualmente este trastorno puede acompañarse por otros padecimientos. Actualmente el periodo de diagnóstico se ha extendido hasta los 12 años e incluye a los adultos, pues recordemos que este trastorno no es algo que se elimine para toda la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana de martes aquí en Diálogos de Familia. Y bueno, como ustedes ya vieron, hoy vamos a hablar justamente del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo hacer un buen diagnóstico? La verdad es que hemos escuchado mucho en las escuelas que de repente los niños que son muy inquietos, que se mueven de un lado a otro, hasta los califican como hiperactivos. Parecería que está como de moda la palabra, ¿no? Ya cualquiera que se mueve muchísimo es hiperactivo. Pero la verdad es que ese término está mal utilizado, no deberíamos de utilizarlo tan a la ligera. Así es que de eso vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, a mí me gustaría empezar este programa invitándote a que me acompañes a ver la siguiente cápsula, que es muy interesante porque es una mamá que tiene 2 puntos de vista. Ella es maestra y entonces ha estado en contacto con niños que sí lo padecen y al mismo tiempo es mamá con un niño que tiene este mismo síntoma. Así es que ella nos va a platicar desde las 2 perspectivas. Primero vamos a escuchar su perspectiva de maestra. Y bueno, te quiero decir también que a partir de ahorita nosotros tenemos a un especialista que va a estar en el Centro de Atención a la Audiencia atendiendo absolutamente todas las llamadas que tú quieras hacer, las dudas que tengas. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Brenda Ortiz Cuellar. Ella es psicoterapeuta de Neurocom y ella estará ahí en el Centro de atención, de contacto con la audiencia, atendiendo todas tus llamadas. Por favor, acompáñame a ver la siguiente cápsula. Doy clases en secundaria, doy matemáticas y puedo tener cualquier grado. El año pasado tenía primero, este año tengo segundo y tercero. Como maestra me he dado cuenta que en realidad lo que pasa es que ahora existe más información al respecto. No creo que haya aumentado la estadística, simplemente que ahora es más visible que esos niños, pues no es que sean solamente inquietos, sino que existe una situación fisiológica que les impide concentrarse en las actividades como lo hace el resto de los alumnos. Trabajar con niños que tienen este tipo de situación es complicado porque les cuesta mucho trabajo concentrarse. Constantemente se están levantando, están teniendo actividades que son difíciles cuando tienes un grupo de 43 muchachos, 50 minutos para atender a esos 43 chicos, dar clase, resolver dudas, dejar tarea, etcétera, etcétera, revisar los errores y ellos están constantemente solicitando de tu atención. Es muy complicado, no es que no se la merezcan, es que estamos sobrepasados en esa situación. Es muy difícil que un chico pueda prestar atención en clase cuando no existe ayuda por parte de los padres. Es sumamente complicado porque el muchacho cuando llega a esa etapa ya trae un autoconcepto formado. Él ya se ve como una persona, la mayoría de las veces, incapaz de poner atención, incapaz de sacar buenas calificaciones,
al que no le interesa, en fin. No es que no le interese, lo que pasa es que 6 años de primaria, 3 de jardín de niños ya les crearon una idea acerca de sí mismos. ¿Qué tratamos de hacer? Pues tratamos de motivarlos, de hablar con ellos, de hacerles ver que tienen toda la capacidad para poner atención, aunque sabemos que requieren una ayuda extra. Tratas de mantener una relación más cercana con el chico en particular, porque desafortunadamente los padres en muchas ocasiones, en vez de ser una ayuda, son una traba más para que los muchachos se puedan aceptar el diagnóstico y trabajar sobre la situación. Para que un muchacho pueda tener un avance en cuestión social, en cuestión académica y en cuestión familiar, necesita haber un trabajo integral. Necesita haber algo que involucre tanto a padres de familia como a los profesionales en la salud, psiquiatra, psicólogo, como a la escuela, para que el muchacho pueda avanzar. Bueno, pues qué interesante escuchar esta parte en la que ella nos habla como maestra de todos estos niños. Y bueno, hay muchos comentarios que hace que son muy interesantes. Por ejemplo, dice que los niños ya llegan con ellos con una falta de autoestima, como con un estigma marcado. Marco Campuzano, psiquiatra y director general de Neurocom. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, buen día. Oye, ¿qué opinas de esto que dice? Ya llegan como marcados, como ya con la autoestima tocada, ¿no? Dice ella. Mira, un niño que ha sido regañado constantemente y que además no se ha dado cuenta que por qué fue regañado. Un chico con déficit de atención, su atención es tan breve y tan corta que no la mantiene más de unos segundos. Entonces tú le dices al niño, Marco, no vayas a agarrar la taza. Y él nada más capta taza y la agarra. Y entonces lo regañas inmediatamente. Y entonces el niño dice, ¿qué hice? Después de tantos regaños, después de tantas fallas de adaptación en casa, en la escuela, con los compañeros, en los juegos, el niño acaba sintiéndose acusado permanentemente de no sirvo, o soy tonto, o simplemente soy malo. Entonces, sí, el niño, después de haber tenido tantos fracasos y no saber ni por qué, sí le pega la autoestima necesariamente. Claro, por supuesto. Bienvenido y gracias por estar aquí. Montserrat Gómez Mayoral, ella es maestra en neuropsicología del Grupo de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, gracias, buenos días. Buenos días. Oye, fíjate que otro comentario que me llama la atención es que ella dice, la verdad yo no creo que esto haya ido en aumento, ¿no? Solamente creo que hay más información. ¿Cómo es esto? Porque sí es real que nosotros hemos escuchado y sí parecería que tenemos la sensación de que ha ido en aumento. Lo que sucede aquí es que también, bueno, aparte de que hay más información, desafortunadamente no se ha dado una información oportuna. Entonces, de pronto tenemos el sobrediagnóstico desde la escuela, ¿no? Y entonces ahí es cuando vemos que nos llegan los chiquitos a la terapia y pues vienen con otro tipo de características que no es TDA, pero ya vienen estereotipados, etcétera, y entonces está como el run run en todos lados de que todo el mundo tiene TDAH, ¿no? Y entonces resulta que no es así. Lo que sí es que hay más información, pero creo que no se ha dado de la forma adecuada, ¿no? Por eso tenemos que capacitarnos, estar en constante estudio de esto, porque hay nuevos estudios, ¿no? que avalan este trastorno. Entonces realmente nada más es como el boom, no es que se haya multiplicado los casos de... No. Además se sabe que es un problema de salud pública por la magnitud que tiene. Eso se sabe ya desde hace tiempo. El problema es que ahorita, bueno, se está descubriendo en el salón de clases ciertas características y eso es lo que se tiene que trabajar. Híjole, eso qué importante. Ahorita nos dirán las características que sí, cuáles no. Claro. ¿No? Angélica Jalife Valadez, ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes. Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, muy contenta con este tema. Gracias por estar aquí. Bueno, es interesante, ¿no? Lo que esta mamá maestra nos dice desde su perspectiva. O sea, ella dice que, bueno, también hay que ayudar a los niños, pues, a decirles que sí tienen como capacidades que se supone que han perdido o que no tienen, por esto que platicaba Marco, de haberlos hecho a un lado, de decirles tú no puedes, no entiendes, ¿no? Y sin embargo, darles como esta confianza. Yo creo que se ha estigmatizado mucho y ahí estos niños tienen muchas habilidades y talentos. Se sabe que para que un niño pueda entrar englavado en esta problemática, se supone y se sabe por estadísticas que ellos tienen un coeficiente intelectual normal o superior al normal. Y es ahí donde ellos no entienden por qué si yo soy tan inteligente y entiendo muchas cosas, no en todo me va muy bien.
y la autoestima se va deteriorando. Actualmente las nuevas estadísticas de la INEGI, lo último que tenemos es que en México tenemos 1,5 millones de niños con estas características. Ya diagnosticados. Ya diagnosticado por el INEGI en estas últimas fechas. Y se sabe que 900,000 niños reprueban el ciclo escolar. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué está sucediendo con estos niños? Estos niños tienen una atención muy selectiva. Este tipo de niños puedes pasarse horas jugando con las hormigas y está entretenido con ellas, pero no puede poner atención a lo que está trabajándose en matemáticas o en historia en su salón de clase. Y es ahí donde viene la confusión. Son niños con un coeficiente intelectual superior al normal a veces, o por lo menos, no estamos diciendo que sean superdotados. Es que, ¿sabes qué? Qué bueno que lo aclaras eso, porque también creo que es una de las cosas que se escucha mucho. De repente dicen, no, es que son superdotados, es que sobrepasan a los maestros no pueden con ellos. Y parecería que entonces, como son superdotados y aparte tienen este trastorno por déficit de atención, son intocables. No. Aquí yo creo que no vamos a irnos al punto que tú decías, superdotados. Son niños con un coeficiente intelectual normal o superior al normal, donde su capacidad de ejecución, donde su inteligencia van a canalizarla selectivamente hacia donde ellos quieren, no hacia donde la maestra los va encauzando. ¿Ustedes recuerdan un personaje de las tiras cómicas de Mafalda, a Felipito? Sí. Felipito es el típico niño descrito por Quino, el autor de Mafalda, donde nos dan las características de un niño con trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Él es hipotónico, si se acuerdan, se mueve lentamente, habla muy lento y está manifestando cómo se está sintiendo. Y realmente, normalmente lo vemos con una autoestima muy decaída, ¿de acuerdo? Claro. Y eso se sabe, por ejemplo, que los niños, antes de los 7 años de edad, ya se puede hacer un diagnóstico sobre trastorno por déficit de atención y esto puede persistir durante toda nuestra vida. ¿Antes de qué edad, perdón? Antes de los 7 años de edad. Ah, porque si nos han estado preguntando desde ayer en el Facebook si a los 2 años o 3 años se puede. Ahorita nos dirán. Bienvenida, Angélica. Bueno, Gracias. tenemos con nosotros también a Juan Carlos Pérez Castro Vázquez, vicepresidente de la Fundación Cultural Federico Holt AC y director general del proyecto DA. Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Oye, y bueno, ¿tú qué opinas tú podrías decirnos las manifestaciones básicas de este trastorno? Bueno, como ya se decía en la cápsula introductoria, son 3 los síntomas principales: inatención, hiperactividad e impulsividad. Y a partir de cada uno se desprenden varias como indicadores de si es que se tiene o no se tiene este síntoma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inatención es que cometen errores por descuido, que parecen no escuchar cuando se les habla, que no siguen las instrucciones, que no finalizan las tareas. Entonces, estas cosas nosotros las empezamos a ver desde el punto de vista social y empezamos justamente a estigmatizar al niño, ¿no? Porque entonces no tiene un desempeño adecuado a lo que se espera. En el caso de la hiperactividad e impulsividad, bueno, es un niño que debe de dormir y no se duerme, tiene como si doble pila cargada, ¿no? O sea, tiene mucho movimiento, interrumpe a los demás, habla sin que se le haya preguntado algo. Entonces, son como los 2 grandes rieles en donde se monta el tren del déficit de atención, ¿no? La inatención, que se va a manifestar con problemas de aprendizaje, y la hiperactividad y la impulsividad, que se van a manifestar con problemas de conducta. Entonces, en el caso de las escuelas, normalmente se van a detectar más los hiperactivos e impulsivos, porque es la conducta la que llama la atención, que la inatención, aunque el trastorno está presente, ¿no? Híjole, qué importante hacer esa distinción, porque de repente tenemos como muchas dudas con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, también le doy la bienvenida a Margarita Valencia Dorantes. Ella es coordinadora del área de capacitación y educación del proyecto DA. ¿Cómo estás, Margarita? Qué gusto tenerte por aquí también. Muy bien, gracias. Oye, ¿cuáles son las habilidades que afecta justamente el trastorno por déficit de atención? ¿Qué habilidades afecta en los niños? Pues afecta a varias habilidades, como es la planeación. Les es muy complejo planear, ya que siempre está la impulsividad primero. Entonces, cuando quieren llegar a un objetivo, se les olvida. Sí, por parte de la inatención. También tienen problemas para iniciar tareas, les cuesta mucho trabajo iniciarlas, también para finalizarlas. De hecho, muchos se quejan los papás de que tienen que estar detrás de ellos. Tienen problemas para ver el tiempo. Para ellos el tiempo corre de una manera distinta que para los demás. También tiene problemas para controlar esta parte de los impulsos. Les cuesta mucho. De hecho, para ellos las reacciones afectivas son muy fuertes.
son desproporcionadas desde nuestro punto de vista. O sea, ellos pueden de repente llorar o de repente reír a carcajadas. ¿A eso te refieres? O sea, estos altibajos emocionales. Sí, son altibajos, pero aparte, si yo me enojo, para ellos es muy fácil demostrar su enojo de una forma muy, muy fuerte. Entonces ellos no se miden para aventarte la silla. O sea, tienen problemas para el razonamiento, por ejemplo. No problemas para el razonamiento, tienen problemas para manejar sus emociones. Ok, Y nos se quedamos frustran con muy eso fácil. y ahorita regresamos. Vamos a un corte, pero quédate con nosotros. En un momento regresamos aquí con trastorno de déficit de atención. Alrededor del trastorno por déficit de atención e hiperactividad hay muchos malos entendidos, como por ejemplo, que es causado por falta de límites, que son niños consentidos e incluso que son niños que toda la vida vivirán con medicamentos. Es por ello que algunos centros médicos han puesto a disposición del público guías gratuitas en las cuales explican con detalle lo que es este trastorno. Desde España, el Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud nos brindan en línea el libro Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, origen y desarrollo, en el cual podrás encontrar información de varios autores en donde te explican en términos claros y sencillos lo que es este trastorno, incluyendo sus aspectos educativos. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 15 años, próximo a cumplir 16, el menor tiene 6 años, el más grande es el que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Era excesivamente inquieto, no podía estar tranquilo en un lado, su atención cambiaba de una actividad a otra en lapsos de segundos, literalmente, mientras era muy pequeño, le duraba la atención 30 segundos, 40 segundos. Si bien nos iba 5 minutos, brincaba de un lado de la mesa al otro, y era todo el día. Desde bebé, si dormía un rato en la tarde, en la noche ya no podía dormir, le daban las 3, 4 de la mañana, y eso es algo que yo jamás había visto en algún chiquito. Así es que a los 4 años lo llevamos con el primer psiquiatra, que se ofreció a medicarlo sin siquiera hacerle ningún análisis, ningún diagnóstico. Y bueno, a partir de ahí comenzamos con maestros particulares, terapeutas, a buscar una serie de situaciones porque era muy difícil aceptar que el diagnóstico fuera trastorno por déficit de atención. A los 7 años, cuando estaba en segundo de primaria, en la primaria nos canalizaron al hospital donde se hizo el diagnóstico. Ahí le realizaron pruebas y bueno, con base en las pruebas es que se determinó que su diagnóstico era trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A mí me da muchísimo miedo tener que medicarlo. Existen muchas cuestiones al respecto, hay gran desinformación también. Se cree, o bueno, yo creía en ese momento que el medicamento les podía generar algún tipo de adicción, que probablemente eso en un momento después le generara otro tipo de situaciones con otras adicciones. Yo creo que ese era mi principal miedo, el medicamento. Después del medicamento no dejó de tener energía, seguía siendo él lleno de energía, pero había momentos en los que yo le decía, esto precisa que pongas atención, a ver, escúchame, y era capaz de escuchar lo que yo le estaba diciendo. Estuvo tomando medicamento alrededor de 7 años. Los primeros 5 años fue el Concerta. Un año después se lo cambiaron del 5º al 6º año se lo cambiaron a Stratera. Nunca le funcionó, para nada, no le servía nada bien. Un año después de la Stratera se lo cambiaron a Ritalin LA, también es de liberación prolongada, y el Ritalin le cayó perfecto. Un año después de estar consumiendo el Ritalin, y después de 7 años de sistematización en casa, actividades extraescolares, terapia psicológica y una serie de situaciones, el psiquiatra consideró, a través de lo que nosotros le comentábamos, que se encontraba en una etapa bastante estable y que era prudente retirarle el medicamento, por lo menos en las vacaciones de verano, y checar cómo reaccionaba. Dependiendo de los resultados, se podía retomar el medicamento si era necesario o dejarlo así. Y hasta el momento ya tiene 1 año sin medicamento y está muy bien.
Bueno, pues qué interesante escuchar ahora desde la perspectiva de mamá, ¿no? Ella nos dice, a mí me llama mucho la atención porque casi estoy segura, no nos los comenta, que para ella fue como más fácil desde ser maestra, pues entonces ya atender a su hijo y al revés, ¿no? O sea, qué privilegio para ese niño. Y bueno, nos habla de muchas cosas que son interesantes, pero la más importante es quién debe de hacer el diagnóstico. ¿Quién tiene la habilidad necesaria? Te contesto bien fácil, ninguno. Ninguno tiene la habilidad necesaria porque el trastorno por déficit de atención no es una enfermedad propiamente, sino es el resultado de una serie de eventos. Antes el diagnóstico lo hacíamos por fuerita. Decíamos, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, es déficit de atención, punto, se acabó. Y si se fijan, todos los niños pasan por estas etapas. Y si recordamos nuestra infancia, todos fuimos regañados y fuimos impulsivos. Y decimos, oye, pues no estoy mal, bueno, espero, creo. Y hasta ahora todavía ahí voy, espero. Necesito el café, pero bueno. Entonces, lo que está pasando es que estamos haciendo un diagnóstico lineal, cuando en realidad no debería de serlo. ¿Qué puede ocasionar impulsividad, déficit de atención e hiperactividad? Un montón de cosas. Un trastorno de ansiedad porque mi papá es borracho. Un trastorno de ansiedad porque mi familia es disfuncional. Una lesión cerebral. Un trastorno de desarrollo de algún área cerebral porque nací antes, después mi mamá fumaba, hubo problemas en el parto. Porque soy un niño normal, muy activo, pero estoy encerrado en un departamento donde nada más está mi mamá, trabaja, me deja encerrado todo el día en la televisión y no es posible que me contengan en 4 metros cuadrados. Es decir, va a haber muchos elementos que habrá que determinar qué es lo que nos está dando la sintomatología. No necesariamente un trastorno por déficit de atención puro que le llamaríamos, una falla específica de ciertas áreas del cerebro que van a requerir medicamento. Entonces, no todo niño que encuadre con estos síntomas tiene menos de 12 años, tiene más de 6 meses con estos síntomas, no se trata a la escuela, no va, tiene todos los síntomas. Ok, no va directo al medicamento. Tendríamos que ver primero qué lo está ocasionando. Hay una carga genética, se habla del 75% de una carga genética. Ver cómo funciona la dinámica familiar, ver cómo se ponen las reglas. Entonces, esto dificulta mucho el diagnóstico. Claro. ¿Cuál es el problema? Que cada especialista tenemos una formación y tenemos un punto de vista de un problema que tiene muchas caras. Y ahorita no existe uno que pueda poner a todos de acuerdo, o sea, que sea como el guía y que te diga, bueno, ahora te toca ir con fulanito que es especialista en emociones y ahora te toca ir con sutanito que es neurólogo y ahora, o sea, alguien que nos ayude y que nos guíe como papás ahorita que estamos tan perdidos en esto del diagnóstico certero. Se están trabajando modelos, por ejemplo, nosotros trabajamos que el médico coordina un grupo de terapeutas para hacer diagnóstico y tratamiento, pero igual el psiquiatra tiene muchas limitaciones en cuanto a su visión, a su formación. A pesar de que tenga un psiquiatra 20 años de formación, no es suficiente en términos de experiencia y en términos de conocimientos de otras áreas. Sí se están haciendo intentos y creo que el camino va hacia allá. Que se trabaje en grupo multidisciplinario. Entonces, ¿quién debe de hacer el diagnóstico? Muchas personas. Sí, qué importante esa respuesta, porque si no, de repente nos quedamos en nadie, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, perdón, ya se me hizo tardísimo y a Oscarito no le he dado los buenos días. Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Cristi, qué tal? Bien, oye, veo que ya lleno de cosas ahí en Facebook y muchas llamadas desde muchas el primer llamadas, bloque. muchas preguntas, muchos comentarios y así lo esperamos durante todo el programa. Les recuerdo también que pueden seguir el programa a través de internet en vivo totalmente. La dirección es www.11tvmexico.live.tv/internacional/. Y sí, pues tanto llamadas telefónicas como comentarios. Déjame, mira, hay algunas dudas todavía. Con respecto, por ejemplo, ya nos lo decía en el primer bloque Angélica, ¿a qué edad se puede diagnosticar? Pero sigue habiendo todavía muchas dudas por parte de los papás, porque efectivamente en la escuela muchos maestros o maestras nos dicen, es que su niño es muy hiperactivo, o a veces incluso los abuelos son quienes se hacen cargo de la educación o de recoger a los hijos muchas veces mientras los papás están trabajando. Y estás hablando de chiquitos de 3 años. Así es, nos pregunta María Vigo, ¿desde qué edad es detectable? Porque mi nieta de 2 años es sumamente inquieta, ¿no? Y va a la estimulación, pero pues dice, yo siento que no le sirve mucho, que cada vez le hacen
ejercicios indicados, sin embargo, pues no lo realiza muy bien. Luego, Marian Rosso dice que hace 5 años le detectaron a su hija de 10 con TDA sin hiperactividad, trastorno por déficit de atención, pero que también al mismo tiempo le dijeron que tenía el síndrome de Asperger, ¿no? Que le realizaron evaluaciones y dicen que es aspergeriana, pero muy leve. Su duda es si puede haber alguna diferencia entre estos dos síndromes o si tener los dos al mismo tiempo, exactamente, Fíjate que o si se puede también confundir. María Jaramillo nos hace la misma pregunta, curiosamente. Quiero saber si los niños autistas también pueden ser diagnosticados con TDAH. A mí me gustaría retomar 2 puntos. Primero que nada, ¿quién hace el diagnóstico? Estoy de acuerdo con Marco. Sí es importante que hagamos un diagnóstico y un tratamiento integral que es multifactorial, porque también la causa es multifactorial. Pero aquí, por ejemplo, revisando un poco sobre las guías que existen en México, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, lo que comenta es, bueno, en su guía de trastorno por déficit de atención en el 2010, comentan, y me llamó mucho la atención, que pues que no es obligatorio que existan pruebas psicológicas o neuropsicológicas para el diagnóstico. Todavía se basan en la parte clínica, que es como lo que más pesa, justamente estas características. Comentan también, por ejemplo, que el electroencefalograma no es una herramienta diagnóstica y que no lo recomiendan, y que tampoco es obligatorio que vayan a un tratamiento terapéutico. Está en la guía. Entonces, bueno, reciente del 2010 y de pronto pues todos abrimos los ojos nosotros nos así. quedamos así de qué pasa, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y ahí es cuando entonces empieza como otra vez esta parte de ¿por qué? Entonces yo nada más tengo que ir al psiquiatra o tengo que ir con un neurólogo pediatra, y entonces de pronto ahí es cuando no nos ponemos de acuerdo o el especialista no se comunica con el médico tratante o viceversa, no hay esta comunicación, y entonces de pronto vamos como para diferentes lados. Entonces eso es lo que dice una guía. Actualmente los artículos de todo el mundo, ¿no? España, Alemania, México, lo que se comenta es que es importante, incluso las evaluaciones neuropsicológicas, el objetivo principal es hacer un estudio y si hay una sospecha de algún daño o de alguna disfunción cerebral, ese es el motivo principal para establecer una evaluación neuropsicológica. Si nos vamos a esto de qué es el TDA, es una disfunción cerebral mínima. Bueno, estos estudios del 1902 hasta la actualidad. A ver, fíjate, ¿no? ahorita nos dijiste, es una disfunción cerebral mínima. Pero cuando Marco nos hizo toda esta descripción, puede ser una de las causas, pero no es a fuerzas. Así es. O sea, no todos los niños tienen una disfunción cerebral. No todos. Ahora, a eso es a lo que vamos. De acuerdo al nombre, ¿no? Que esto se establece de 1902 con Steele, que es un grupo de 20 niños que resulta que tienen convulsiones, ¿no? Letárgicas muy fuertes, y bueno, resulta que estos niños son niños que no se controlan, comentan que no tenían, que tenían al diablo dentro, etcétera. Después viene por la ignorancia de la época. Exactamente, en 1925 por ahí en Estados Unidos, de pronto hay un grupo por la encefalitis letárgica, entonces comentan que ahí empieza a haber un daño y entonces empiezan a describir las características de niños con hiperactividad, con impulsividad, con irritaciones muy fuertes. El concepto va evolucionando y en los años 30 ya de pronto ya se empieza a hablar del niño o del daño cerebral, ¿no? Y este concepto del daño cerebral se empieza a cambiar por la disfunción cerebral mínima. ¿Por qué? Porque muchas veces no es detectable a nivel de electroencefalografía, resonancia magnética, y que hay que hacer diagnósticos diferenciales, y entonces empieza después con la hipótesis genética, ¿ok? Entonces, este concepto se viene modificando, ¿no? Viene el DSM-3, después el DSM-3 revisado, después el DSM-4 que tenemos actualmente, que ya va a salir el DSM-5, y lo que comentan, por ejemplo, en el DSM-3, todavía hablaban de un daño y del niño hiperkinético, y ya después empieza como toda esta evolución y dicen, bueno, es una disfunción cerebral mínima, según el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales, pero empiezan ya a diferenciar esto de la inatención, esto si es inatento, si es hiperactivo o si es mixto, ¿no? Confundimos muchas veces la hiperactividad con la impulsividad, ¿ok? Entonces, ojo, casi siempre van juntas, pero no significa que sea lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan los estudios con esta parte sobre los marcadores genéticos, que para allá justamente es lo que dice aquí el doctor, vamos para ese punto, pero sí es como bien importante ver, por ejemplo, el CIE-11 que ya va a salir y el DSM-5,
mueven los criterios diagnósticos que eran antes de los 6, 7 años, o sea, que aparecieran estas características sintomatológicas y ahora nos vamos hasta los 12 años. ¿Por qué? Justamente por el diagnóstico diferencial. O sea, el nuevo DSM-5 va a decir que a partir de los 12. Así es. O sea, ahorita Ya lo dice. Ya lo dice. Angélica nos está Más. diciendo que a partir de los 7, los papás nos están preguntando si a partir de los 3, las Ahora- maestras lo están diagnosticando, perdón. Es Las hasta maestras los lo 12. están Hasta los 12. de los 3 3 a los tres, hasta los a los 12. dos. Hasta los Exacto. 12, todo exactamente. No hasta los 7. Lo ampliaron de los 6 a los 12. Ah, ok. Exactamente. Y entonces, ¿y si pasa de 12 qué? No se hizo el diagnóstico antes, probablemente. Exactamente. Probablemente ya era hiperactivo con déficit de atención, no se hizo el diagnóstico oportuno y empezó a tener problemas hasta otro momento de adaptación. Siempre lo fue, pero a lo mejor tenía una escuela o una forma de vida que le permitía desahogar Oye, o no notarse la Marco, y sintomatología. si, bueno, por ejemplo, no sé, el diagnóstico no se puede ver en los estudios neurológicos que se realizan. O sea, Cristina. esta pequeña falla en el cerebro no se puede ver. Y entonces, bueno, uno de los problemas que tenemos los papás es que de repente se confunde, ¿no? Parece que todo niño que brinca es hiperactivo. Sí. Entonces, ¿cómo poder hacer la Es diferencia? como armar un rompecabezas con pequeñas piezas. Un mapeo cerebral te puede ser de mucha utilidad si lo sabes leer y con que tenga cierta inestabilidad, por ejemplo, en el registro. Solito no dice nada, pero tengo ya una piececita, tengo un 1. Mi déficit de atención no me permite mantener amistades. Solito no dice nada, pero si tengo otro punto ahí. Y así voy juntando varios elementos, por eso hacer el diagnóstico multidisciplinario. Porque hay que distinguir, por ejemplo, hace rato preguntaban, Asperger y autismo. El autista, pues, sí, también tiene déficit de atención, pero no puede ser tratado como déficit de atención. El síndrome de Asperger Pero puede estar diagnosticado con las dos cosas. puede ser consecuencia de su problema base o puede ser comorbilidad. ¿no? Exacto. Pueden Es que- ser Oye, las dos cosas. ¿Cuántas Cristina, pruebas mínimas se necesitan? Es que por favor? justamente por eso la insistencia del diagnóstico médico y creo que por eso también las guías del Instituto Nacional de Psiquiatría. O sea, pensando en la gente, ahorita que decíamos, es que nadie puede hacer el diagnóstico. Híjole, mano, como papá te quedas, entonces ¿a dónde ¿A dónde voy? voy? O sea, esto Exacto. no me está ayudando. Claro. ¿no? Es el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad es como llegar al centro de una cebolla. Y tú tienes que irle quitando capas. Y tienes que descartar epilepsia, por ejemplo. Exacto. ¿Quién te diagnostica la epilepsia? Un médico. ¿Y cómo te lo diagnostica? Con un Oye, electroencefalograma. Juan Carlos, ahorita ¿no? regresando nos dices esta idea de la cebolla que me parece muy clara, pero vamos a un corte. Ok, ¿Sí? de Quédate acuerdo. con nosotros, en un momento regresamos. Seguimos aquí hablando de déficit de atención e hiperactividad. Si tu hijo padece del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en la guía que se encuentra en línea para padres y educadores, editada por la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital Universitario Reina Sofía de la Universidad de Córdoba, encontrarás estrategias para mejorar la atención, el autocontrol y reducir la impulsividad de tu hijo con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, ya regresamos a Diálogos. Qué bueno que continúan con nosotros. El tema de hoy, cómo saber si mi hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y como todos los martes, queremos agradecerle a la comunidad que se presenta aquí en Diálogos o que nos ven a través de sus televisores, porque hay niños y niñas o personas que han desaparecido, pero gracias a su ayuda, afortunadamente hemos encontrado a muchas y muchas de ellos. Así que vamos a dividir la lista de hoy en 2 bloques. Son 6 personas. La primera persona que tenemos a continuación, y les pido mucho que lo vean o la vean bien, por favor, se trata de Alexia Zoé Mendieta Salazar. Ella se extravió en la calle Mixtecas, en la manzana 12, lote 24, en la colonia Ajusco, en la delegación Coyoacán, el 16 de agosto de este año. Es decir, hace unos días. Solamente es una pequeñita que podemos ver allí. Si ustedes la han visto o si ven algo sospechoso, desde luego pues la pueden llevar en una carreola, en una cunita portátil, entonces para que pongan mucha atención, y si la ven, por favor se comuniquen entonces a los teléfonos de aquí de 11 TV México. El centro de contacto con la audiencia es el 51 66 40 00 o los teléfonos que están pasando en su pantalla. La siguiente persona que tenemos a continuación se trata ahora de Yolanda López Beltrán. Ella se extravió
perdón, Álvaro Josafat Facineto. Él se extravió en el municipio de Teoloyucan, en el Estado de México, el 17 de junio del 2013. Son dos niños, Álvaro y Josafat Facineto, son hermanos desde luego. Y bueno, pues si les has visto, te pedimos entonces que te comuniques lo antes posible a las instalaciones de 11 TV México con el 5166-4000. Y por último, en este primer bloque, Yolanda López Beltrán, ella se extravió en la privada 5 de mayo en San Pablo, Xochimelhuacán, en el estado de Puebla, el 26 de julio de este año. Y ahí tenemos la fotografía por si la has ubicado. Desde luego esto fue en el estado de Puebla, pero puede estar, así como el caso de las otras 3 personas, pues en cualquier parte de la República Mexicana o incluso en alguna parte de Centroamérica o Sudamérica o en otro país. Así que si nos estás viendo en otro país, también solicitamos desde luego atentamente tu ayuda. Ojalá los hayas visto y nos puedas dar la información. Bueno, a continuación vamos a ver un testimonio grabado. Yo tengo 2 hijos, José Antonio y Camila. Antonio tiene 7 años y Camila tiene 3 años. Antonio es el que tiene déficit de atención más hiperactividad. En cuestión de la escuela, pues allá eran que cada rato nos decían, es que ya le apachurró el dedo al compañero, es que se subieron unas bancas y ya se subió. Aquí en la casa no teníamos límites, ya fue cuando nos mandó a llamar la psicóloga. Nos dice ella que posiblemente tenga un problema, ¿no? No nos dice qué problema, pero nos dice que tenemos que descartar y ella le va a dar un seguimiento de 3 meses. En estos 3 meses ella se pone a trabajar a nivel individual y también nos va guiando ella cada mes y nos dice cómo trabaja con él en la escuela. También la maestra tenía el problema de que si le hablaba, Toño como que no escuchaba. Entonces decían, a lo mejor hay que descartar esto. Nos mandan al Hospital General, donde nos mandan neurología, audiología, oftalmología. Bueno, fueron 4 especialidades a las que nos mandaron. Entonces dice, está bien todo esto, entonces nos vamos ahora sí directamente a que es por el TDA y quien lo dice pues es el neurólogo. De ahí lo mandan al psiquiatra. Se le receta, nada más nos fuimos con un medicamento, Tradea de 10 miligramos. Comenzamos con 10 miligramos, una dosis en la mañana y otra a mediodía. El medicamento le ayuda a tener mayor concentración, tener mayor enfoque en las cosas. Aquí en la escuela ya está más tranquilo, más sensato, más concentrado. Tiene mayor socialización con las personas, cosa que antes no. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Qué interesante escuchar otro caso en el que, bueno, pues está diagnosticado y parece ser que los avances son significativos, que eso es finalmente lo que queremos lograr. Pero, Juan Carlos, nos quedamos contigo, ¿no? Nos estabas diciendo... Sí, estaba mencionando lo de la cebolla, que, bueno, justamente para el diagnóstico, ¿por qué la razón de que sea médico? Porque hay que descartar otros padecimientos que pueden enmascarar un trastorno por déficit de atención. ¿Y cómo lo enmascaran? Por la sintomatología. Entonces, la epilepsia es una descarga eléctrica muy fuerte adentro del cerebro que puede producir hiperactividad. Pero el tratamiento farmacológico es totalmente distinto, aunque la sintomatología puede ser parecida. Puede haber un déficit de atención, pero la causa es distinta. Entonces, el médico es quien nos ayuda a poder descartar otro tipo de problemas. Existe intoxicación por plomo, que en esta ciudad, por ejemplo, es elevado y puede causar. La diabetes mellitus puede causar déficit de atención, los trastornos también de la tiroides, hiper o tiroidismo. Entonces, hay situaciones médicas necesarias a descartar para el tratamiento, para el diagnóstico. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento, ya cada vez, gracias a las neurociencias y a la neuropsicología sobre todo, podemos identificar las funciones ejecutivas que tienen que ver con el desempeño de las personas. ¿En qué se están desempeñando bien o mal? Entonces, las intervenciones de las baterías de pruebas neuropsicológicas para ubicar qué está pasando con respecto a la respuesta de un individuo a las diferentes tareas de la vida, entonces nos ayudan para un adecuado trazado terapéutico desde el punto de vista neuropsicológico. Sin embargo, si tenemos un problema de trastorno por déficit de atención y no lo atendemos adecuadamente, por más cantidad de terapia que le demos al niño, no va a funcionar. Claro. Ahora, ¿quién va a liderar esto? Los papás.
Claro. Ahora, Los papás con información son los que van a tener que liderar esto y van a poder entonces tomar la decisión de si voy con este o con este psiquiatra o con este pediatra o con este neuropsicólogo. O sea, Juan Carlos, un poco tú lo que dices es a partir de la pregunta que yo hice de, bueno, ¿quién puede ser el centro? Exacto. Los papás tenemos que hacernos responsables y tomar la decisión de ver a este este grupo de médicos que juntos nos van a ayudar. Así es. ahora Cristina, sí Fíjate qué complicado, nada más una llamada de Marta Alarcón González del Estado de México en Tecámac. Dice, tengo un hijo diagnosticado con déficit de atención, con hiperactividad. Él está tomando medicamentos los cuales no le están ayudando mucho. Le realizaron un electroencefalograma hace un año, pero me dijeron que tiene TDA y epilepsia simple. Le cambiaron los medicamentos y lo que quiero saber es para qué le dieron dichas medicinas y qué efectos existen en relación a los padecimientos que tiene mi hijo. Y es que digo, lo difícil es, como mamá o papá, pues tal vez pueda ser ciertamente responsable, pero cuando hay tal vez una mala receta, mal medicado ¿cómo niño, sabes tú como mal papá si no eres diagnóstico, tú el así médico? es, ¿cómo puedes darte cuenta de eso? Bueno, pues ahora sí, esta es la pregunta de... Bueno, de Mirta. justamente lo Ok. que hacemos nosotros en el proyecto DA es eso, brindarle la información a los padres para que puedan saber exactamente qué puedes esperar tú de un medicamento. Y para poder saber qué esperas de un medicamento debes de tener claro las áreas en las cuales el medicamento también va a actuar. Por ejemplo, si tú tienes fiebre y das un medicamento para la fiebre, tu expectativa es que bajen los grados de fiebre. Si el niño tiene dolor, aunque tú no lo veas, le preguntas y el niño te va a decir, tengo menos dolor. Entonces tú sabes que hay una causa del medicamento. Cuando llegas totalmente ignorante del trastorno por déficit de atención, y aunque el médico tenga todo el conocimiento y te receta cualquier medicamento, tú no sabes exactamente qué esperar. El que sí sabe qué esperar es el médico, pero el médico no convive con el niño todo el día. Entonces tenemos que documentarnos nosotros los papás. De ahí viene la intervención multimodal, no es nada más de los especialistas. Es más, actualmente en el mundo las investigaciones están señalando que la primera intervención casi antes del medicamento es la psicoeducación para los papás. Claro. El descarte de otros problemas psicológicos, abuso sexual, divorcio en la familia, la muerte de alguien cercano, algo, inclusive deficiencia mental, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tomar entonces los caminos que sí nos van a ayudar a ver los cambios que queremos con Yo los creo que niños. en ese punto sería importante decirle al público que nos está viendo y en este caso, o sea, que sí tienes derecho a regresar a preguntarle a ese doctor que te dio ese diagnóstico y te dio ese medicamento, porque muchas veces tienen pena o sienten que no tienen derecho o que tal vez tienen que pagar una consulta extra para el cambio o el ajuste. Entonces, yo creo que parte de esto es hablar con tu doctor y decirle, bueno, ¿esto cómo lo debo de llevar? ¿Cuántas veces te puedo hablar? ¿Cuánto me va a costar? Para quitarse con todas estas trabas y que puedan dar ese seguimiento que es necesario, ¿no? Así Eso es es. importante. Ahora, Oye, Cristina, antes de eso yo te quiero comentar algo muy importante. Nosotros podemos apoyarnos y nos debemos de apoyar en especialistas. Un maestro por sí solo, y yo soy maestra normalista de base, después fui psicoterapeuta, no puede dar un diagnóstico de este tipo. Tenemos que hacer una buena aclaración. Ahora, aquí qué se bueno que tiene lo que dices trabajar. porque de repente Sí. muchos papás solamente se basan en la Es observación que la de una maestra del maestra. colegio me dijo, no, aquí tenemos que ser respetuosos y cada uno tenemos el lugar. Ahora, otra cosa muy importante, podemos tener un muy buen especialista que nos ha hecho ese diagnóstico, pero si nosotros no trabajamos junto con un terapeuta, es como si por un lado estamos dando un medicamento. Vamos a suponer que al niño se le administra el medicamento por la mañana, pero si no está teniendo una buena terapeuta o terapeuta a su lado, que lo buen esté orientando, acompañamiento. alguien que lo esté acompañando, este medicamento entra por sí solo y se diluye, porque nadie le está reestructurando y no le están reorganizando sus funciones ejecutivas. Claro, su los orden, hábitos negativos sus que ya hábitos, tienen, ¿no? Porque eso se tiene, un niño con trastorno por déficit de atención se tiene que reeducar. Límites, reglas, hábitos y funciones ejecutorias. Ahora, quiero hacer un comentario interesantísimo. Me ha llegado a terapia el caso de niños, un niño con trastorno por déficit de atención, donde el padre y la madre tienen el trastorno por déficit de atención, pero el niño no es biológico, es adoptivo. ¿Y qué sucede ahí? Es interesante, ¿no? Porque si yo, padre o madre, tengo un hijo que es adoptivo, nosotros padres tenemos trastorno por déficit de atención, ¿por qué el niño lo está presentando? Ahí no hay una etiología, no hay una causa de origen genético. Simple y sencillamente lo está teniendo por adquisición en el medio ambiente en el que se está desarrollando. Por copia de conductas, Por tal vez, ¿no? copia de conductas. Los hijos acabamos imitando conductas de nuestros padres, ¿están de acuerdo? Claro.
Entonces, esto también se tiene que tomar muy en cuenta. Oye, aquí ya tengo a algunos papás con dudas importantes. ¿Cómo estás, Luz? Bien, gracias. Oye, viniste al programa porque tú realmente tienes la duda de dónde estás parada con respecto, ¿dónde están para ustedes dos? Con respecto a tu hijo, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu duda? Sí, bueno, básicamente tenemos un hijo de 4 años, 8 meses, que sí, definitivamente la observación de la maestra es, Matías, ya jaló, ya pegó, ya mordió. No es una situación de diario, pero sí es muy constante. Eso en cuanto a la observación escolar. Nosotros en casa, la dinámica familiar, también nos cuesta que esté atento también le cuesta seguir instrucciones. Entonces, básicamente mi duda o lo que me trajo aquí es si saber que es un problema de TDA o si meramente es estructura y poner los límites en casa, en su vida diaria. Saber si vamos enfocados a ese lado o meramente si tenemos que empezar como a hacer la investigación de este trastorno. ¿Qué fue lo último que hizo Matías, que de repente te puso a ti de cabeza o a su papá de cabeza, que dijiste, no, ya no podemos más? ¿Qué fue lo último que hizo? Buenas tardes. Bueno, en realidad él presenta conductas recurrentes que son la impulsividad, lo que estaban comentando hace ratito, es muy impulsivo. Por ejemplo, un ejemplo. El viernes pasado estuvimos en casa con sus primos y regularmente cuando hay personas externas a nosotros tres, como que cambia demasiado y deja de por sí es difícil que nos escuche. Deja de escuchar y todos sus movimientos son como incluso a veces hasta torpes, ¿no? Si está sentado en la mesa comiendo, se mueve por estar queriendo a lo mejor alcanzar al primo o algo así, ya tiró algo. Regularmente esas son las conductas que él tiene, o más bien los síntomas que él tiene. Es muy, muy impulsivo, muy hiperactivo también. Pareciera, como dijeron hace rato, que tiene cargada la pila, pero doble o triple. ¿Duerme? Duerme. Tenemos sí horarios con él. ¿Y si los cumple? Sí los cumple. O sea, hacemos que los cumpla, pero por ejemplo, cuando ya no duerme siesta, pero cuando llega a dormirla, es más difícil que pueda conciliar el sueño. Aunque si nosotros ya nos acostamos y le apagamos la luz, tarda un poco y sí lo hace. O sea, de que duerme. Okay. Nada más a ver, pues vamos a ver, son muy poquitos datos, me imagino, por supuesto, pero ¿alguno de ustedes, Marco, le quieres ayudar? Si ya le está dando problemas de adaptación, por supuesto que habrá que investigarlo profundamente. Y esa sería una recomendación tan general como los síntomas que tiene. Si ya está sufriendo para adaptarse, si ya está teniendo problemas, si ya se le ve preocupado o triste o simplemente no puede encajar en los ambientes, habrá que investigarlo. Puede ser algo tan sencillo como poner límites y habrá que buscarlo, pero sí habrá que buscar profundamente, porque a veces lesiones cerebrales pequeñas o áreas cerebrales que no se desarrollaron bien, no están muertas, no hay una lesión cerebral propiamente, pero no creció bien esa parte del cerebro, llega un momento en que el ambiente sobrepasa esa capacidad y entonces va a mostrar sintomatología. De ahí que sí hay que hacer un estudio multidisciplinario. Y si el síntoma principal es ya está sufriendo, ya no se está adaptando, sí hay que entrarle a Oigan, nos están preguntando mucho si se cura el TDA. Montserrat. Es crónico. O sea, hay estudios en donde hablan sobre que la hiperactividad y la impulsividad va a bajar entre la etapa de los 18 hasta los 30 años aproximadamente, pero la inatención persiste toda la vida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí se rehabilita hasta cierto punto, pero se crean estrategias compensatorias, ¿no? Ahorita nos cuentas cuáles son las estrategias compensatorias. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. En años recientes, dentro de las escuelas, ha salido a la luz con más y más frecuencia el que muchos son alumnos que tienen TDA, es decir, trastorno por déficit de atención. Alrededor de este nombre, hay muchos malos entendidos que en ocasiones no hacen sino encasillar al niño o adulto que lo padece a una vida de exclusión e incomprensión. En su libro, Coaching para quienes viven con TDAH, María del Carmen Carballo nos explica en términos claros y sencillos lo que es este trastorno, pero lo que es más importante es que nos ofrece estrategias encaminadas a desarrollar habilidades de autorregulación y autoconocimiento. Así, tanto el niño como el adulto aprenderán a encauzar las emociones y las acciones para una sana convivencia.
De hecho, una de las virtudes de coaching para quienes viven con TDAH es que involucra no solo a los hijos, sino a los padres de familia, hermanos y maestros. Mañana aquí en Diálogos tendremos un tema muy importante. Eres lo que piensas. En realidad, pues nuestra mente se deja ir o se deja llevar por los pensamientos que tenemos todos los días. Esto tiene que ver con nuestro comportamiento. Si nosotros queremos cambiar de relaciones, desde luego también tenemos que modificar nuestro comportamiento. Y esta conducta generalmente la aprendemos tanto de nuestros papás como de nuestros maestros. Pero, ¿qué podemos hacer entonces para mejorar lo que pensamos? Todo esto hablaremos mañana 9:30 de la mañana junto con Marisa Escribano y te esperamos entonces. Y si quieres venir al estudio, entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Un chico con déficit de atención, su atención es tan breve y tan corta que no la mantiene más de unos segundos. Entonces, que se ha estigmatizado mucho y estos niños tienen muchas habilidades y talentos. Se supone y se sabe por estadísticas que ellos tienen un coeficiente intelectual normal o superior al normal. En México tenemos 1,5 millones de niños con estas características. Ya diagnosticados. Ya diagnosticado por el INEGI. Son 3 los síntomas principales: inatención, hiperactividad e impulsividad. Y a partir de cada uno se desprenden varias como indicadores de si es que se tiene o no se tiene este síntoma, ¿no? Cuando quieren llegar a un objetivo se les olvida. Tienen problemas para manejar sus emociones. El trastorno por déficit de atención no es una enfermedad propiamente, sino es el resultado de una serie de eventos. Es importante que hagamos un diagnóstico y un tratamiento integral que es multifactorial, porque también la causa es multifactorial. Si hay una sospecha de algún daño o de alguna disfunción cerebral, ese es el motivo principal para establecer una evaluación neuropsicológica. ¿De qué es el TDA? Es una disfunción cerebral mínima. La insistencia del diagnóstico médico, y creo que por eso también las guías del Instituto Nacional de Psiquiatría. En este centro educativo manejamos a los chiquitos que son diagnosticados con TDA, previo obviamente a una valoración que viene desde la parte psicológica, desde el área de psiquiatría y desde el área de neurología. Lo que respecta, por ejemplo, a la parte de psiquiatría, entran a una entrevista de primera vez con el médico, se asigna un médico. Con este médico se recapitula todo lo que es historia clínica, obviamente datos importantes o relevantes desde el nacimiento hasta la edad actual del niño, y en función a esto es que es canalizado. En psicología, obviamente, el niño se le ponen varias pruebas psicométricas, varias pruebas psicológicas donde se mide desde el coeficiente intelectual del niño, la parte académica, la parte emocional, la parte perceptual. Posterior a esto, si el médico así lo quiere, ¿qué es lo que hace? Lo canaliza con la neuróloga, se les hace un mapeo cerebral, ya obviamente integrados todos estos estudios, que estamos hablando de unas 5 sesiones aproximadamente, vuelven una nueva vez con el médico psiquiatra, y este es el encargado de explicarles paso a paso qué fue lo que se encontró en cada una de esta valoración, y en función obviamente a todo lo que es esta valoración es que comenzamos el trabajo aquí dentro del Centro Educativo Neurocom. La actitud que toma los profesionistas que laboran dentro de la escuela pues es canalizada finalmente a un bienestar social o a un bienestar que le permita al niño poder interactuar dentro de otros espacios. Son chicos que suelen tener etiquetas porque tienen problemas para mantener la atención, porque tienen problemas a veces para poder permanecer sentados, ¿no?, en su lugar, teniendo la respectiva atención al tema que está dando la maestra, y esto se malinterpreta de algunas formas como el niño es desobediente, el niño es un desastre, el niño de verdad no puede aprender. Y no es que el niño no pueda aprender, realmente los niños con déficit de atención son niños muy inteligentes. El profesionalismo aquí va encauzado finalmente a que el niño pueda mantener desde lapsos a lo mejor muy pequeñitos de atención a lapsos completos, que poco a poquito obviamente se irán incrementando mediante técnicas o mediante lo que nosotros trabajamos aquí más específico, como lo son los programas educativos individualizados, que abarcan varias áreas, como es el área de aprendizaje, el área académica, el área conductual y el área emocional. Bueno, en este momento estamos en el centro de contacto con la audiencia. Recuerden que tenemos especialistas aquí. Vamos a leer algunas llamadas y comentarios de las redes sociales.
Nos dice, está cargándose la tableta en este momento, pero bueno, vamos a cambiar entonces a Twitter. Y aquí también, aparentemente, no, sí, ya tenemos señales, que pensé que se había caído la señal, pero no. Paola Aceves Ramírez nos dice, tengo 20 años, a los 17 me diagnosticaron un psiquiatra, de mi hijo tenía epilepsia de ausencia, quiero saber si eso se puede tratar o diagnosticar de esa forma. Vianey, a mi hermano le detectaron eso cuando era pequeño, actualmente no tiene ningún tratamiento, ¿puede afectar esto en su adolescencia? Proyecto DH, síntomas, herramientas diagnosticadas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es de lo que están hablando aquí en Twitter. Algunas llamadas telefónicas. Alín Dorado Sánchez del Distrito Federal en Coyoacán nos dice, tengo una niña de 3 años, asiste al kinder y hay días que noto que es agresiva, nerviosa, pero en la escuela es todo lo contrario. La llevé con el pediatra y me preguntó si presentaba algunos síntomas de déficit de atención y quiero saber si necesita estudios específicos para identificarlos. Convive con su hermana de 13 años y no sé si está copiando su comportamiento. Tenemos otra llamada, esta es de Elba Nava Salinas del Distrito Federal en Tlalpan y dice, desde los 6 años de edad a mi hijo le diagnosticaron el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en el Hospital Juan N. Navarro, pero últimamente he suspendido el tratamiento. ¿Qué me pueden recomendar? Y aquí además yo agregaría cuáles son los riesgos o las consecuencias de interrumpir un tratamiento sin desde luego, pues autorización del médico. Bueno, y quiero presentarles a Brenda Ortiz Cuellas. Ella es psicoterapeuta de Neurocom y además nos acompaña también Sofía Leticia Márquez Pineda de Semillas de Amor AC, que está aquí un costado mío atendiendo llamadas telefónicas. Cuéntame, Brenda, ¿qué ha pasado hasta el momento? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes por parte de mamás y papás? Bueno, muchas de las dudas tiene que ver con, primero, quién puede hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces hablábamos de que es mediante un equipo de manera integral, ¿no? Y principalmente empieza por el psiquiatra, y ya se canaliza para ver si se necesita algún tipo de estudio para ver si es a nivel como fisiológico del funcionamiento del cerebro o si se puede arreglar simplemente por cuestión de psicoterapia, si hay alguna cuestión emocional, o si es por parte de la disciplina o límites, que es algo de lo más común que se ve en terapia. Por supuesto, y desde luego pues hay muchas dudas, pero ustedes estarán aquí atendiendo a los papás y mamás que se comuniquen. Muy importante también tenemos algunas canalizaciones, porque muchas veces no sabes siquiera por primer diagnóstico tal vez, o algunos síntomas que se presenten, a dónde llevarlo, con quién, aquí les van a dar la información. Sí, por supuesto. También otra de las dudas más importantes es con respecto a que los maestros son quienes dan el posible diagnóstico, ¿no? Entonces lo que se les explica es que no es realmente el indicado para dar el diagnóstico y se les dan algunas recomendaciones con respecto a la disciplina. Muy bien, pues entonces aquí continúas, te agradecemos mucho. Les doy el teléfono de este centro de contacto con la audiencia, es el 51 66 40 00 y nuestras y nuestros compañeros como todos los días amablemente están respondiendo a sus preguntas, así que pues los invitamos a participar y a llamar. Nosotros regresamos ahora con Cristi al estudio. Aquí estamos ya en el estudio. Muchas gracias, Oscarito, gracias por allá. Y bueno, aquí tengo conmigo a Miriam, que por supuesto también tiene una duda. Miriam, ¿cuál es tu duda? Mi hijo ya está diagnosticado. Ahorita con el cambio de maestra, pues mi hijo pasó ahorita a tercero. Han sido muchos cambios, él no copia tarea, no termina su... Entonces, sería conveniente yo pedirle una cita a la maestra para pedirle un trato especial o que me le ayude. ¿Qué debo de hacer para eso? Mira, generalmente yo te voy a comentar algo. Generalmente los profesores pueden tener la mejor disposición para hacerlo, pero cuando tú has llegado en la vida real, el maestro lo primero que te dice es, no, yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo, tengo muchos niños con que trabajar. Es que a veces trabajan con 45, con 45 50. niños. Yo no soy terapeuta y ustedes lo han visto en la vida real. ¿Qué podemos hacer? Pídele nada más una sugerencia, pídele nada más a su maestra los días viernes, por ejemplo, que te señale o que te mande, antes de que el niño salga de la escuela, maestra, le voy a pedir nada más un favor, quizá todos los días de lunes a viernes, nada más por favor chéquele que él haya entendido muy bien qué es lo que tiene que llevar de tarea. No te mortifiques si tu hijo no lo escribe. Pregúntale a él mismo, ¿te pudiste aprender de memoria todo lo que tienes que llevar?
Este tipo de pequeñitos prefiere aprenderse todo de memoria que escribir. Con que tú tengas la oportunidad de que la maestra te especifique bien si él lleva entendido todo lo que lleva de tarea, con eso tu chico va a seguir adelante y no te estés mortificando. Y aparte hay que seguir con las mismas reglas y las mismas lineamientos y límites. Eso es bien importante, reglas, límites, hábitos, ¿de acuerdo? Oigan, por aquí tenemos a otra mamá. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días, Nayeli. Nayeli, tú también tienes una duda para nuestros especialistas. Sí, pues nosotros la verdad estamos perdidos en el tema. No sabemos qué hacer ya. Llevamos a nuestro hijo 9 años. Okay. Lo llevamos al psiquiátrico para que nos lo valorara. Y nos dan un diagnóstico, bueno, nos dicen que le van a recetar medicina a los 5 años. Empezamos a notar estos cambios en el kinder cuando entró a la escuela. Sin hacerle estudios, sin nada, le recetaron Tradea. No se la dimos porque no se nos hizo normal que no tuvieran una base para decir, pues su hijo tiene tal cosa. No nos dijeron nada, nos dijeron, estas pastillas son para que se calme. Entonces, pues no se las dimos, seguimos en la primaria, muy difícil para él acaba de pasar a 4º, lo tuvimos que cambiar de escuela por las etiquetas, por los maestros, ya se pasan el tip de que saben que este niño es travieso, no copia la tarea, no obedece. Sí estamos perdidos en el tema, mi hijo ya no nos obedece, es muy difícil que nos obedezca. ¿Es hijo único él? No, y siempre nos dicen eso, es el niño consentido, es el único niño, entonces siempre nos dicen, es que de seguro lo consienten, y no, o sea, tratamos de llevar lo mismo con todos, y pues sí nos ha sido difícil, cambiamos de escuela, pero sí el cambio creo que le ha beneficiado, pero pues sí necesitamos un diagnóstico, no sabemos a dónde recurrir, porque no queremos un diagnóstico a la ligera. Claro. A ver, vamos a ver qué te pueden decir, por favor. Es importante saber que los papás tienen el derecho de pedir en las escuelas una propuesta curricular adaptada, eso es por ley. Esto es ir con la maestra para platicar, porque independientemente de la conducta, que es la principal problemática, estos niños a veces tienen problemas visoespaciales y visomotores que no se están atendiendo y que eso puede provocar incluso un trastorno de aprendizaje, que es una comorbilidad adjunta al TDA. Entonces es bien importante que se trabaje en equipo, que se haga una evaluación integral y con base en eso la psicóloga del colegio, la psicopedagoga o en el caso de ser en una escuela pública existe algo que se llama USAER, ¿no? O el CAPEP, cuando son niños pequeños. Entonces tienen que hacer una propuesta curricular adaptada. A veces se modifica la currícula totalmente o a veces es propuestas ambientales, ¿no? De que de tantos ejercicios, de 10 ejercicios prefiero que el niño haga 5, que los haga bien y vamos aumentando su proceso de atención, ¿no? Hay niños que la atención está ligada totalmente con la parte de la memoria. Habrá niños que en alguna parte de la memoria les vaya bien y en otros no. Claro. Entonces, todo esto se tiene que trabajar y ustedes por ley lo pueden pedir en la escuela. Pero en el caso de ella. En el caso es ya tienes que moverte para hacer un diagnóstico integral, ¿no? Y esto es con un equipo, ¿no? Pero ella está preguntando a dónde. Bueno, está aquí el doctor, está Iscalti, están también instituciones, por ejemplo, la Clínica de la Conducta también, o sea, hay lugares. Oye, ¿no? las medicinas las cubren los seguros, el ISSSTE, el IMSS, ¿no? Sí. Bueno, pues ya debería. El Seguro Popular lo tiene. Cubre lo que El es la parte de IMSS, Ritalin, el metilfenidato, también el Seguro Popular lo cubre. Y bueno, una parte muy importante es que, bueno, los maestros dicen, no, yo tengo 40 alumnos, yo no puedo trabajar con en especial. Sin embargo, cuando el maestro tiene técnicas adecuadas, dice, sí, ¿por qué? Porque este alumno especial me está haciendo que todo el grupo se me vuelva muy inquieto. Entonces, en ese momento, los maestros, cuando ven las ventajas de trabajar con ese alumno que me está haciendo que el grupo se me vuelva inquieto, entonces sí le dedican más atención. El problema es que muchos maestros, así como muchos padres de familia, no saben sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cuanto nosotros, bueno, parte de lo que hacemos nosotros en la fundación es acercarnos a los maestros. En cuanto empiezan a haber nuevas técnicas, en cuanto empiezan a haber nuevas formas de trabajo, ellos más piden, porque dicen, perfecto, ya mi grupo es otro, ya puedo trabajar con este niño. ¿Por qué? Porque el trastorno por déficit de atención es educable. Okay. Y entonces, si no vemos esta educabilidad, pues vamos haciendo a niños aislados y poniendo etiquetas cuando no vamos por ahí. O sea, es educable y eso es importante. El caso de las etiquetas, Sol Moreno Ortiz nos dice, mi niño fue etiquetado y hasta diría rechazado
porque no se no se comportaba como otros niños. Traté de explicarles, pero no todos quieren ser parte de eso, ni siquiera de enterarse de qué se trata eso. Es más fácil alejarse, por lo que él mismo no se siente próximo a estas personas, pero mi marido, mi otro hijo, algunos familiares y yo le amamos y estamos acompañándolo en sus retos que día a día lo tienen motivado y dispuesto en cada faceta de su vida. Entonces, ¿cómo se modifica también incluso la mecánica familiar? Aquí nos decía Sol, bueno, mi marido y yo lo amamos, incluso sus hermanos, pero también los hermanos seguramente vivieron otras situaciones y estas etiquetas que se le ponen a los niños y niñas que viven con TDA, TDAH. Ahora, una cosa importante es que normalmente este tipo de problema, cuando no tienes información, lo primero que quieres es solucionenme el problema y entonces traes al niño, ¿no? Es al que llevas de frente. Sin embargo, los que en ocasiones tienen que ser atendidos primero son los papás. Claro. Y no porque vayan a recibir tratamiento psiquiátrico, algunos sí, pero otros no. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos los grupos de apoyo y es algo que podemos ofrecerles a ustedes, lo primero que hay que hacer es ir ustedes. Ahorita, dense 2 o 3 semanas de olvido, obviamente el olvido no es descuido, ¿no? Pero del problema de su hijo, para que ustedes tengan las herramientas para después poder ayudarle mejor. Sí, porque es como cuando dices, estás en el avión. El primero sí salió perfecto, ¿no? Entre comillas, dices como papá, sí lo pude educar. El segundo, ¿por qué no puedo? Pues porque es otro niño diferente, además, ¿no? Igual tú como necesitas. papá estás ansioso también, estás preocupado, tu expectativa no se está cubriendo, etcétera. Nos quedamos con eso, Juan Carlos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Por su parte, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente publicó en formato gratuito la Guía Clínica para el Trastorno por Déficit de Atención. En ella no solo obtendrás algunos criterios que te ayudarán para su detección, sino además te explicarán de forma breve y sucinta el tipo de tratamiento para este trastorno. En definitiva, una guía de orientación que te ayudará a saber qué pasos tienes que seguir para ayudar a quienes tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Regresamos y continuamos entonces ahora con la segunda parte de la lista de las personas extraviadas y ojalá desde luego pues nos puedas ayudar. La siguiente persona se trata de Ingrid Montserrat Cruz Santiago. Ella se extravió en Tenochtitlan, número 100, en la colonia Arenal, en la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, el 26 de febrero del año 2012. Y podemos ver que es una pequeñita, aproximadamente de unos 3-4 años como máximo. Ojalá la hayas podido ver en alguna parte y comunicarte a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. La siguiente persona a continuación se trata de una niña. Ella es Luz María Jiménez Pérez. Ella se extravió en Jardines de Ecatepec, en el Estado de México, el 8 de agosto de este año. Ella es una jovencita, allí tenemos la foto. Y bueno, pues el teléfono del centro de contacto con la audiencia es el 51 66 40 00, por si le has visto, entonces que nos puedas compartir toda la información que tengas para que sus familiares y amigos desde luego pues la puedan localizar. Y la siguiente y última persona de esta lista se trata de Margarita Telles Bocanegra. Ella se extravió en la calle Tecla número 14 en la colonia Los Reyes, Coyoacán, en el Distrito Federal, el 12 de agosto de este año. Y allí tenemos la foto. Las personas que hemos dado hoy la información son fechas muy recientes, entonces bueno, pues es importante tener la información lo antes posible para que pues, sus familiares y amigos puedan recuperarlas. Así que les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han comunicado para dar información acerca de todas estas personas. Pero a ver, por aquí tenemos, párate por favor, a Esperanza. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, muy bien. ¿Tú tienes una duda para nuestros especialistas? Tengo una duda. Lo que pasa es que mi niña tiene 8 años. Ella nació a los 8 meses y desde el primer día que nació ha estado de neurodesarrollo, psicología, psiquiatría, ha visto psiquiatras. Le diagnosticaron TDAH combinado. Ella está tomando Ritalin, valproato de magnesio y risperidona, pero ya le tiene consecuencias negativas porque tiene todas sus muelas ya cariadas, tiene gastritis. Ya tengo 3 años dándole el medicamento. Sí hay un poco de mejoría, pero pues no considerable a las consecuencias negativas que ya tiene. A ver, Marcos, ¿nos puedes decir? Sí, hay que revalorarlo porque no todos los medicamentos van a ayudar. Se sabe que, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención,
1 de cada 4 niños no les funciona el medicamento, por un lado. Por otro lado, con los datos que me das, me hace suponer por los medicamentos que se están usando que encontraron ya alguna falla de desarrollo, quizá una lesión. Y si ya está dando problemas secundarios, sí hay que hacer una revaloración médica para cambiar el medicamento. Seguramente todavía lo requiere, no hay que retirarlo, porque si bien el medicamento está lastimando algunas cosas, también está cubriendo la parte lesional, la parte dañada. Entonces, si se retira todo de golpe, vamos a empeorar las cosas. Habrá que hacer un cambio, pero antes de hacer el cambio habrá que revalorarlo. Marco, ¿y es posible lo de los dientes? O sea, sí, sí, claro, los anticomiciales, quiero decir, los medicamentos para la epilepsia, que es uno de los que está recibiendo el valproato de magnesio, puede estar lastimando la dentadura. Pero no necesariamente el de este trastorno por déficit de atención. No, por el déficit de atención no, es por el anticomicial. Bueno, en este caso que ella no tiene epilepsias, pero le recetaron el valproato. El valproato. Pero es probable que hayan encontrado algo en el electroencefalograma, y es por eso que están usando el valproato. Igual habrá que retomar hacer la revaloración completa, tanto en sus habilidades, en qué momento de desarrollo está, como la situación neurológica, como la situación psiquiátrica. Okay. Entonces, con estos 3 habrá que modificar el tratamiento. Muchísimas gracias, gracias, bueno, ¿y Esperanza? Esto, ¿quién me podría, porque ya he ido con 3 diferentes y me siguen diciendo que sí está bien lo que toma? Yo quisiera un reajuste de medicamento, algo más suave. Bueno, sería cosa de que hablaras con los doctores, ¿no? Ellos te están diciendo que hay que atender. Marco, ¿podría ella acercarse a la escuela que tú tienes? Con todo gusto. Tenemos una escuela para niños con problemas de conducta y de aprendizaje. Y en este momento estamos haciendo en las inscripciones de la escuela, estamos haciendo la valoración completa, que es el mapeo cerebral, el psicodiagnóstico, la valoración psiquiátrica, y si requiere un tratamiento especial, tanto académico como en casa, con mucho gusto lo damos. Sí, vamos a dar, de hecho los teléfonos han estado apareciendo en pantalla, pero al final te los vamos a dar a ti, Esperanza. Gracias. Claro, gracias. Tania, ¿te pones de pie, por favor? A ver si tomas el micrófono, está bien. A ver, Tania, ¿tú qué duda tienes? Gracias, buenos días. Mi duda es con mi hijo, tiene 7 años, él sí es muy inquieto, desde la guardería me decían, hable con él, corre mucho, él en un espacio pequeño corre bastante, no duerme, su molestia es porque el día es más corto que la noche. Entonces dan 2, 3 de la mañana y él con la luz apagada se está revoloteando en la cama y no duerme. Hay muchas quejas en la escuela, pero a mí principalmente me preocupa porque él entiende todo, escucha, pero hace lo que él quiere. Pero me preocupa que se enfoca más a las cosas ya de maldad. O sea, le gusta, digamos, la guerra, las armas, todo eso. Y no ha sido que te lo diagnostique nadie. Ya fui una vez, me dijeron que lo canalizara a actividades físicas. Toma clases de artes marciales, pero es muy inquieto. Ok, necesitarías otro diagnóstico. Sí. ¿Sí? ¿Le quieren contestar, Monserrat? En este caso, ¿qué te podría yo sugerir? Mira, está muy bien que siga con sus artes marciales, yo lo recomiendo mucho, lo que es la natación y las artes marciales le van a servir mucho. Va a manejar buenos niveles de disciplina, porque el arte marcial, contrario a lo que se podría esperar, les enseña que tienen que tener mucha concentración y utilizarlo en casos extremos y más que nada por seguridad. Eso lo va a tranquilizar en el sentido bélico. Pero ahora te quiero preguntar, ¿ustedes como familia han tenido algún tratamiento, alguna plática sobre algún entrenamiento ustedes como familia o algún plan de trabajo que te hayan propuesto a corto, mediano o largo plazo con él? No. Yo creo que por ese lado tendrías que buscar un poquito. Yo te sugeriría eso, porque ahí nos están faltando, tú me dices, es que a mí no me hace caso. Aquí nos están faltando, si te hace caso, si te obedece. Sí me obedece. Incluso yo lo manejo más, él es muy sentimental, por la parte sentimental. Lo paro frente a mí y le digo, a ver, escúchame, quiero que hagas esto, y me dice sí. Termina, lo hace muy rápido y regresa y me dice, ya lo terminé, ahora dime, ahora yo quiero esto, le interesa aprender cosas que no son de la escuela. Ellos son muy ávidos, son como esponjitas, es lo que yo te decía, se pueden pasar horas jugando cómo trabajan las hormigas y cómo se mueven. Exactamente. Él es muy selectivo para su atención, ¿es correcto? Sí, vamos a aprovecharlo de ahí. Yo te sugeriría que lo tomáramos de ahí, lo vamos a aprovechar, pero velo canalizando. Ahora también tienes que dosificar,
Por sí todos los niños han visto demasiada violencia. Sabemos que las caricaturas o lo que se proyecta a veces y lo que se transmite hay mucha violencia. Te sugeriría aquí que fueras modificando más y viendo a qué se une él, cuáles son sus programas favoritos e ir dosificando un poco esto. Oye, Angélica, ¿tú podrías apoyarla en eso? En este sentido, sí, no hay ningún problema, nosotros te podríamos ayudar en nuestro centro mucho de terapia. Eso porque no ve programas, no le permito, no Perfecto. juega videojuegos. De hecho, ve 11 niños, le gustan los documentales, la historia, le gustan las matemáticas, pero se enfoca mucho a la guerra, digamos, a la independencia. Bueno, vamos a enfocarlo por ahí, por lo menos eso. tiene cierta noción y lo va enfocando. Acuérdense que este tipo de niños tiene un 70 u 80% de imaginación. Todos los seres humanos cuando llegamos a este planeta lo tenemos. La ventaja que tienen estos niños es que no lo pierden. Ellos van a ser muy creativos el día de mañana. Puede ser un gran ingeniero, un gran diseñador, puede ser un gran arquitecto, pero hay que encauzarlos a ustedes también como familia y a él. Yo te ofrezco mis servicios. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, por acá tenemos a alguien más que tiene una duda. Guadalupe, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la maestra no te apoya? Mi hija tiene 7 años y la maestra de primero ahora otra vez la tiene en segundo y tiene ya todos los recaditos del año pasado. No trabaja, se distrae, se va a jugar, no pone atención. Entonces, ¿ahí qué se hace si la maestra no te ayuda? Inclusive en clase ella no está sentada de frente, ella está sentada de costado y el pizarrón le quedó a un lado. ¿Qué se puede hacer? Actualmente, te puedo sugerir que actualmente, si tienes un apoyo muy fuerte por parte, todos los niños no pueden ser estereotipados y no se les puede segregar ni dejarlos en un lugar en especial. Tú puedes llegar muy amablemente con la maestra y solicitarle, maestra, le puedo pedir de la manera más atenta, póngalo, nada más 5 puntos, póngalo a usted cerca del pizarrón o lo más cerca que se pueda de donde usted esté, que el niño no esté cerca de las vidrieras o de las ventanas. Si usted quiere que el niño trabaje a buen ritmo, que no distorsione la clase, yo le pido de favor que usted y yo nos tomemos de la mano. Él ya está ayudado por sus especialistas, está empezando una terapia o ya la está llevando a cabo. Yo necesito nada más que él tenga un lugar donde usted pueda estarlo viendo, que el niño esté de frente mirándola y sobre todo que los tiempos de atención. Las explicaciones para este tipo de niños tienen que ser cortas, breves y precisas. Si ustedes le dicen a uno de estos niños, sube por favor a mi recámara, apaga la luz y tráeme las pantuflas, no lo va a hacer. Las indicaciones tienen que ser breves, cortas. Maestra, por favor, nada más cerciórese de que el niño traiga su tarea y que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y otra cosa muy importante que me gustaría en este caso dirigido a las maestras que nos están escuchando o viendo. Este tipo de niños aprende muchísimo a través de lo que escucha. Si este tipo de niños se les hace, vamos a suponer que el niño estudia toda la tarde y se saca un 6 en el examen. Y ustedes le preguntan al niño en forma oral y el niño se lo sabe todo. Pídanle por favor a las maestras, maestra, ¿me lo puede evaluar de 2 formas? Y eso se tiene que hacer por ley, ¿eh? Se puede evaluar de 2 formas, maestra, sí. El niño escriba lo poco que pueda. Es que va a decir, la maestra es que casi no escriben, ese tipo de niños no escriben. Maestra, ¿me lo puede evaluar de 2 formas? Primero, con lo poco que él haya escrito en su examen y después acérquelo a su salón, a su mesabanco o en su escritorio y pregúntele, vuelve a hacer las mismas preguntas en forma oral para que las pueda contestar. Si él se las contesta correctamente, por favor, tómeselas como buenas. Oye, Angélica, y bueno, también sería importante hablar con los directivos de las escuelas cuando la maestra no te está haciendo caso, eso también, ¿no? Sí. Y bueno, ¿dónde podemos nosotros encontrar, porque tú dices es por ley, entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar esto por escrito? Que a los papás que nos están viendo, que seguramente serán las dudas de muchos, nos avale para poder decirle a la maestra, oye, esto es por ley. O sea, tú tienes que hacer esto. Sí, a ver, sí, en la página de la Secretaría de Educación Pública, ahí están el reglamento, lo imprimen y santo remedio. Ah, perfecto. Nosotros ¿Es el reglamento general? Sí. Bueno, pero ahí hay una son cláusula dos. que acaba de salir. En específico está la Ley General de Educación, que evidentemente, bueno, van a haber cambios actualmente con el proceso que tenemos, pero también está el Programa Nacional de Educación Especial e Integración Inclusiva. Esto es justamente para alumnos con necesidades educativas discapacitantes y no discapacitantes, y ahí entran los problemas conductuales, de trastornos de aprendizaje y de niños ¿dónde lo encontramos, Montserrat? En la página de la SEP y buscan el Programa Nacional de Educación Especial e Integración de la Inclusión Educativa. Perfecto. Ahí viene. Oye, a ver, aquí está Miriam con nosotros y Miriam tiene también otra duda. ¿Te puedes parar tantito, Miriam, por favor?
Gracias. Mi hija ya está diagnosticada con TDA, tiene 9 años, pero mi duda es, va a una terapia y son varios niños, o sea, la sientan en una mesa junto con la psicóloga y son varios niños. Yo quiero saber si eso es correcto porque no sé si necesita atención personal o debe de ser en grupo. La pregunta es difícil, pero la respuesta también se me antoja un poco sencilla. Si ves que hay avances, está bien. Si no hay avances, habrá que sugerir a la terapeuta una atención individualizada. Y algo que no tiene que ver con la pregunta, pero de manera general. Le sugerimos alguna vez a algunos papás que llevaran una carpeta con la opinión, los diagnósticos, los tratamientos, los estudios, las opiniones de los maestros, de los psicólogos, y tener su carpeta. Y con esta carpeta pueden estar yendo con distintos especialistas a que se pongan de acuerdo. La maestra dijo esto, el terapeuta dijo esto, entonces el terapeuta sugiere a la maestra tal cosa, la maestra sugiere a los papás tal cosa, y entonces el coordinador, que como comentábamos hace rato, el coordinador que al final va a ser el padre de familia, los padres de familia, puede tener un instrumento, un compendio, donde van a tener un instrumento para poder ponerse de acuerdo y poner en comunicación Qué a importante, todos y los sobre todo terapeutas. eso que ustedes decían, que sean los papás el eje de Claro. todo esto que está pasando con este niño, porque es tu hijo. Ahora ¿no? hay que ver que los maestros, cuando llega uno con la parte legal, no siempre reaccionan favorablemente, desafortunadamente. Más inclusive ahora que dicen, no, es que por culpa de los derechos humanos yo ya tengo más problemas en lugar de que pueda avanzar. Entonces hay que verlos como nuestros aliados, porque Claro. los maestros son donde se va a poder detectar Claro, antes claro, inclusive claro. a veces que nosotros. No, y muchos ¿no? están en una muy buena disposición Totalmente, de ayudar, ¿eh? totalmente. Claro. ¿no? Ahora, No, no estamos nosotros diciendo que no. tenemos en el proyecto da un curso específico de padre a padre, así le llamamos. Y los que capacitan son papás que ya pasaron por ustedes, así con la misma situación de angustia, que después trabajaron con sus hijos y que se han capacitado por más de 2 años en un curso que tenemos junto con una asociación muy importante en Estados Unidos, y que en 7 sesiones te enseña una manera muy práctica de cómo puedes llevar a tu hijo, pero además la relación con la escuela, que es un punto Pues eso es clave importante. para eso, es muy Gracias, Juan importante. Carlos. Y con eso les vamos a dar al final, por supuesto, a todo nuestro público los datos, y por la televisión ha estado pasando, por supuesto. Oigan, y tengo algunas preguntas de nuestro público. Alejandra Nava. Son varias las preguntas, pero me gustaría decir, mi hijo tiene 7 años, ya es diagnosticado con TDAH, pero quisiera saber si por medio del encefalograma se puede diagnosticar la hiperactividad. No. Tú pones un electroencefalograma de un niño con trastorno por déficit de atención de un niño que no lo tiene y son completamente iguales. No, lo que sí es importante es hacer el diagnóstico diferencial de una actividad irritativa, que es la epilepsia. Existen más de 120 tipos. Por ejemplo, el sueño es algo muy importante que hay que descartar ahí. Niños que tengan pesadillas, que se levanten, etcétera, pueden tener una actividad irritativa en la amígdala y tener impulsividad o mucha actividad. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, entonces, yo a sí ver, lo recomendaría para hacer un para diagnóstico descartar. diferencial. Y de ahí Sí. incluso hasta resonancia Pero no para un magnética. diagnóstico de No, TDAH. para hacer descartar, una por favor. diferencial. El complemento del electroencefalograma es el mapeo cerebral. Exactamente. El mapeo, la computadora va a contar todas las rayitas. Las rayitas grandes significa una cosa, las rayitas chiquitas otra. Se hace un mapa donde hay más actividad alfa, beta, delta, en fin. Y esto solo quizá no diga nada, pero unido ese mapa con una persona que lo sepa leer, con la sintomatología, con los antecedentes, con la evolución que ha tenido, sí sirve para complementar una visión más amplia de las cosas. Oigan, Alejandra, la misma persona nos sigue haciendo otras preguntas. ¿Qué tanto le puede afectar en la autoestima de mi hijo regañarlo cuando tiene este diagnóstico? Es que el camino no es el regaño, el camino es al contrario, mucho amor. La disciplina no va peleada del amor. Yo puedo hablarle mucho a mi niño y darle un beso y decirle, en este momento se apaga la televisión. Hay que darle opciones al niño. Al niño se le puede decir, un ejemplo, ¿a ti te gusta tu programa favorito de 11 TV y las caricaturas? Sí. ¿Qué escoges? ¿Vas a meterte a bañar antes de tu caricatura favorita o después de tu caricatura favorita? ¿Qué va a decir el niño? Después. Entonces, mamá se pone a hacer otras cosas, pero inmediatamente, en cuanto empiezan los créditos y la caricatura terminó, mamá llega, ya apaga el control de la televisión. El niño, lógicamente, no le va a agradar. Aquí tenemos que manejarnos mucho por reeducar, límites y reglas. Con ¿de eso acuerdo? nos quedamos, vamos a un corte, ya regresamos con el último bloque, así es que si tienes alguna duda, aprovecha y llámanos ahorita.
Bueno, agradecemos a las personas que diariamente se conectan a las redes sociales. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas. Adriana Jacome Mendoza, mi hijo va en un camp y ya pasó a sexto, pero no sabe ni leer ni escribir y me preocupa mucho qué voy a hacer ahora que salga de sexto. ¿A dónde lo puedo llevar? Erika FC más bien. Que son desobedientes, nos dice, es normalmente una de las etiquetas que les ponen a los niños y niñas con TDA, TDAH, que son muy consentidos, berrinchudos, traviesos. Lo que la gente no sabe es que el control de estos impulsos e hiperactividad está fuera precisamente de su control. Marisol Ontiveros, ¿es recomendable decirles lo que pasa? ¿Qué hacer cuando no hay apoyo de la familia? Y hay muchas otras dudas acerca de qué tanto puede influenciar en ellos o en ellas en su conducta cuando hay pleitos por parte de los padres. Incluso había una llamada o una persona que me preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Separarme es conveniente de mi pareja cuando hay violencia verbal o tal vez física? ¿Esto les ayuda o no les ayuda y por el contrario es peor para los niños y niñas que están diagnosticados? Kleine Pupe, mi hija tiene diagnosticado TDAH. Cuando mi hijo fue a tratamiento al psicólogo, al saber los antecedentes de mi hija, ya lo querían diagnosticar también, sin más ni más. Pruebas porque es hereditario. Después de eso ya no lo menciono. A partir de ese momento. Aníbal Corpse, toda la vida me llamaron niño problema o un maleducado hasta que me diagnosticaron con TDAH hasta los 15 años de edad. Y sí, esto ocurría sobre todo más antes. María Isabel Romero Salmerón, en el Estado de México, en Ecatepec, Morelos. En la escuela de mi hijo me solicitan el estudio actual porque tiene TDA. No se lo he podido mandar a hacer porque no tengo las posibilidades económicas, por lo que deseo saber a dónde puedo solicitarlo, con quién acudir. Margarita Hernández Plata, mi nieto tiene 9 años, le realizaron un electroencefalograma y le diagnosticaron TDA, lo llevamos con un neurólogo y dijo que tenía descargas epilépticas, pero nunca ha tenido ese problema. El niño es muy inteligente, en la escuela le cuesta un poco de trabajo el aprendizaje, por lo mismo las maestras le gritan y lo regañan. Al ver el programa me doy cuenta que sí tiene ese trastorno. El neurólogo le mandó Concerta, para la epilepsia y ese medicamento lo alteró más. También le mandaron Nootropil de 800 miligramos para el déficit de atención y Talvirón, contiene aminoácidos y vitamina B6. Agradecería que alguien me asesore y me dijeran qué hacer. Bueno, en un momento continuamos. Sí, eso qué importante lo que acabas de decir de las vitaminas, porque de repente nos estamos dando cuenta que hay personas que sí utilizan estos medicamentos alternativos. ¿Qué tan buenos o qué tan negativos son? ¿Qué pueden ustedes decir? No pueden servir como tratamiento base. No. El Italvirón, no quiero hacer una mala propaganda, pero no pasa la barrera que cubre el cerebro, perdón. Entonces uno se lo toma y no pasa al cerebro. Le estaban dando un Concerta, que es un medicamento para el déficit de atención, y que cuando hay un foco irritativo, hay un área en el cerebro que está descargando extra, la va a irritar más. Entonces ahí estamos hablando de una comorbilidad. Hay dos patologías. Hay irritabilidad cortical, hay unas descargas en el cerebro, más el déficit de atención, que puede ser secundario pero finalmente hay que tratarlos dos. Oye, Marco, pero por ejemplo hemos escuchado y hemos visto anuncios en televisión también de que, bueno, nada más con tomar un multivitamínico ya funciona. Eso no es real. No existe un solo tratamiento que con una sola cosa se cure. Ya sea poniendo límites o usando un Ritalin o dando una terapia se va a componer el problema. Si bien es cierto que es multifactorial, entonces tenemos que también tratarlo de manera multifactorial. Tiene que darse muchos tratamientos. Tiene que atacar la casa, la escuela, la educación personalizada, el medicamento, la disciplina. Todo esto se tiene que trabajar de manera conjunta. Una sola cosa no sirve. Ok, eso es importante. Y bueno, yo les recuerdo que mi Facebook también está abierto, es Cristina Jauregui, y Ana Cisorio nos dice que ella es maestra de natación y que quiere saber si algunos de estos medicamentos impiden que los niños puedan mover libremente partes de su cuerpo. No, al contrario, una de las terapias que les podríamos recomendar es la natación. La natación mueve todos los músculos del cuerpo y lo que se necesita es mucha oxigenación en el cerebro. Entonces, si nosotros normalmente, todos los seres humanos, tenemos una buena oxigenación en el cerebro, tenemos buen nivel para poder jalar la información. Ok. Inés tiene aquí una duda. ¿Cómo estás, Inés? Bien, gracias. Tengo una niña de 13 años y en mayo le diagnosticaron el TDA, pero antes de esto le hicieron un encefalograma, un neurólogo,
y le dieron bueno, él me dijo nada más que con psicología y ejercicio se le quitaba la inflamación del lado derecho que tenía porque ella es zurda y que trabajaba con el lado derecho. Así me dijo nada más. Pasó el tiempo y me volvieron a decir en la escuela, me la suspendieron pues. Y en mayo fui a Ticomán y me dieron el Atemperator para la inflamación. Y se tomó una diaria en las noches. Y hace 8 días me dieron un medicamento parecido al Ritalin, y se tomó media antes de irse a la escuela, porque entra a las 7, y la media pastilla en el receso. Y ahorita ya tiene que tomarse una a las 7 y otra en el receso. ¿Y cómo le está funcionando? Pues ella dice que sí, pero sí se le olvidan cosas todavía. Porque están tratando nuevamente dos patologías distintas, que son distintas pero vienen las dos de la mano. Entonces, por un lado, eso que llamaron inflamación seguramente son descargas, por eso la Atemperator, que es un anticomicial, y por el otro lado algo para que mejore su atención. Están tratando dos problemas al mismo tiempo. Si está bien tratado, si las dosis son adecuadas para su edad, su peso y ese momento de su vida, porque al rato va a crecer y no le va a funcionar. Entonces, si le está funcionando, que siga en ello y hay que mantener una vigilancia muy estrecha, porque mañana crece tantito o adelgaza tantito y entonces esa combinación ya no le funciona y habrá que irla ajustando. Entonces hay que ir de la mano con el doctor. Ella, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. El Ritalin se lo dieron nada más de lunes a viernes. ¿Sí está bien que lo suspenda sábado y domingo? Claro, porque no está en clase. Puede descansar. Si le está funcionando, no hay ningún problema. Si sus actividades de fin de semana no las puede realizar porque anda perdiendo todas las cosas en el fin de semana, habrá que tomarlo. Pero si funciona adecuadamente, por ese camino. Porque tiene otro problema, de que, por ejemplo, si ella quiere algo, si obedece, si lo hace perfectamente bien. Porque pues es la lucha de que lo hago y me das, ¿no? Entonces, y duerme también bien, eso sí, duerme muy bien, se aburre y se duerme, a la hora que sea, si ella no hace nada, se queda dormida inmediatamente, aunque se esté tomando el medicamento. Parece que vamos por buen camino. Está bien, Gracias. Cristi, tenemos un comentario en Facebook a propósito del Ritalin, nos dice Ana, qué mal rollo que en Diálogos estén todavía hablando de medicar a los niños con Ritalin. Qué retrógrado ha sido este medicamento, que incluso se ha demostrado que causa más mal que bien. Ese es el comentario que nos hace. Bueno, sí, es importante que sepan que no lo estamos promoviendo, nosotros como Diálogos, no, las mamás nos están comentando incluso que no dice están promoviendo, dice pero qué mal que estamos hablando de este pues medicamento. es que todavía, entonces, es el medicamento por elección que es el metilfenidato, ¿no? Claro. Que sí hay varios estudios y hay esta controversia, sí, por ejemplo en Alemania comentan mucho esta parte que causa más mal que bien. Sin embargo, bueno, han habido muchos casos atrás, esto ya tenemos mucho tiempo atrás y lo importante es justamente ir de la mano con el médico, hacer pruebas también, cómo está incluso funcionando cuando hacen este tipo doble de medicamentos, el ácido valproico, el hígado, o sea, ahí es como mucho ir con un buen médico que te vaya llevando de la mano. Ahora, son los medicamentos más investigados que existen. Es el metilfenidato tiene investigación atrás de más de 50 años. Claro. Y más bien aquí el problema es el diagnóstico. ¿Quién se lo da? O sea, si no hay un buen diagnóstico, por más que le des el medicamento va a causar problemas. Así es. Eso es importante. Aquí tenemos con nosotros a Rosa. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo tengo muchas dudas. Yo tengo un niño de 9 años actualmente. Él a los 2 años, 3 meses, tuvo 3 episodios convulsivos. A partir de esa fecha, él estuvo tomando valproato de magnesio y después le cambiaron el medicamento, era creo valproato semisódico. Estuvimos 5 años y medio en tratamiento. Eso pudo haber desarrollado, nada más tuvo 3 episodios de convulsiones. Eso pudo haber provocado el trastorno por déficit de atención. Me gustaría mencionar algo. Cuando hablamos de epilepsias, todo el mundo refiere a esta parte de la convulsión. Y al haber más de 120 tipos, puede ser por ausencia, puede ser la epilepsia del lóbulo temporal, que es similar al TDAH, ¿no? Y es un foco irritativo en el cerebro. Ya cuando hay convulsiones es porque esto avanzó.
aunque no esté en las convulsiones, probablemente pueda tener, si hay una descarga de pronto de tener mucho enojo, de no poder concentrarse, y depende del foco irritativo. Si esto está a nivel frontal, que es esta parte, y a nivel temporales, ¿no? Es justamente lo que comparte las estructuras del control del impulso, que es el amígdala, y el hipocampo es el de la memoria, que entonces de pronto confundimos atención con memoria, entonces de pronto por eso pierden las cosas, ¿no? Y por lo tanto después no ponen atención, y hay 6 tipos de atención, por ejemplo. Entonces aquí, si ya tuvo una irritación, o sea, una convulsión, pues probablemente sigue el foco irritativo ahí. Ahí lo importante es tener electroencefalografía, tener resonancia magnética para descartar alguna cicatriz cerebral y considerar la parte, bueno, médica, ¿no? En cuanto al tratamiento médico para ver si es el medicamento adecuado. Y porque es bien importante que en el futuro no empiece a convulsionar más o no caiga en un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, eso es con el médico de lado. No, ¿sí? Y sí puede provocar ya los criterios de exclusión, porque si hay un foco irritativo que pueda tener una lesión cerebral, ya no es TDAH, ya es un trastorno en la atención por las estructuras cerebrales, pero ya no es el trastorno por déficit de atención que estamos hablando, porque el trastorno por déficit de atención se dice que pues no tiene un daño cerebral, ¿no? Entonces aquí es bien importante que sepamos que sí, evidentemente la atención se va a tratar con los mismos medicamentos que se trata el TDAH, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿okay? claro. Y sí pudo haber afectado la atención de acuerdo al foco irritativo. Bueno, es que ya actualmente mi hijo tiene, bueno, sí estuvo en vigilancia con un neurólogo y con estudios. Él ya tiene 2 años que se le fue retirado el medicamento. Yo siempre he tenido problemas académicos con él, o sea, por todas las situaciones que ustedes han comentado. Entonces, también yo quiero ayudarlo. Hemos estado también en la clínica de la conducta. ¿Qué edad tiene hoy? 9 años. 9 años. Oye, yo te quiero hacer un comentario, corazón. Te propongo algo. Vamos a tratar de descubrir. Ahorita ya estás trabajando en la parte médica, ahorita ya te ampliamos un poco y esperemos que te ayude. Pero ahora te quiero decir algo. ¿Por qué no te abocas a descubrir cuál es su forma de aprendizaje? Tenemos 2 formas para todos los seres humanos. Él puede ser visual y kinestésico, o sea, cómo aprende a través de lo que mira y se mueve, o a través de auditivo kinestésico, lo que escucha y se mueve. ¿Cómo te platica él más? Por ejemplo, si él va a ver una película, ¿qué te dice más? Mamá, ¿escuchaste todo el ruido? ¿Y escuchaste cómo rugía el motor de su auto? Si era la película de Batman, vamos a suponer. O te dice, mamá, ¿viste cómo se movía su capa? ¿Cómo volaba? ¿Cómo se refiere él hacia ti? ¿Tú crees que es más visual y movimiento o más auditivo y movimiento? Visual. Vete por esa línea con él, ¿de acuerdo? Él va a aprender más a través de lo que mira y se mueve, ¿de acuerdo? Ok. Oigan, bueno, pues ya estamos al final del programa y nos están preguntando también, ¿hay diferencias entre niños y niñas? Sí. ¿Hay una cosa de género? Por favor. Es más predominantemente la inatención en las niñas y la hiperactividad y la impulsividad en los niños. Pero existen 5 varones por una niña. Existen 5 niños con trastorno por déficit de atención por una niña, pero esa sola niña equivale a los 5 varones. Ah, sí, ¿no? ¿por Ahora, qué? bueno, Cambia los datos epidemiológicos Dice aquí la señalan mamá que es un terremoto. que en la infancia, por ejemplo, donde se detecta muchos en la escuela, entonces un niño que se mueve porque es predominantemente hiperactivo e impulsivo va a llamar la atención más que la niña que pasa desapercibida por su inatención. Es más, aún puede cubrir hasta este requisito de un estereotipo de una sociedad machista en donde calladita te ves más bonita, entonces no pasa nada. Pero en los adultos, la consulta llega 1 a 1. O sea, un adulto hombre llega de la misma manera que una adulta mujer a pedir ayuda por este problema. Oye, Juan Carlos, aprovechando que tienes ahorita la palabra, ya estamos al final del programa, ¿qué recomendación das como cierre de este tema? Bueno, en nuestro caso, a los papás que se acerquen con nosotros. Creo que la llave que va a abrir el candado de muchas de las problemáticas a las cuales ustedes están enfrentándose la va a dar la información. Y creo que nosotros tenemos bastante información que es muy accesible, está didácticamente muy bien estructurada y además que está construida con base en experiencia de padres a padres que ya pasaron por una situación similar. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Margarita, por favor, ¿nos quieres dar como final? Claro, que
vean a los docentes como sus aliados, porque finalmente en el tratamiento lo más importante son los docentes y los padres, por una simple razón, son los que están más tiempo con los niños. Y entre más entrenado esté el padre de familia y más entrenado esté el docente, mayor capacidad hay para que este niño salga adelante, pensando que con el psicólogo y el psiquiatra pues está 1 hora o 2 a la semana o cada 15 días, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Angélica. Yo les querría recomendar algo. Si ustedes vemos, o nosotros como especialistas, ustedes como padres, ven que su niño no ha tenido avances, yo los invito a que reorganicen todo, hagan un replanteamiento, qué sí estamos haciendo en casa correcto, en dónde no estamos funcionando bien, vuelvan a tener la oportunidad de platicar con sus médicos para que esto no se vuelva y que pasen tantos años y ustedes ya no sepan cómo manejarlos. Esto se soluciona y se puede manejar a través de la reeducación y el amor y la disciplina. ¿De acuerdo? Muy bien, Angélica, muchísimas gracias. Marco, por favor. Una noticia, se sabe que el glutamato y la glutamina y otros neurotransmisores están afectando la función. Este año empezamos en convenio con Simvestab, con el Politécnico, una investigación de transportadores de glutamina, glutamato y el código genético para estos niños. Entonces, para futuro vamos a poder aportar bastante más. Ay, eso qué buena noticia. Gracias por dárnoslas y ojalá ya llegue pronto. Por favor. Gracias, Montserrat. Gracias. Bueno, lo más importante es hacer trabajo en equipo. Válganse de sus psicólogas, neuropsicólogas, que las acompañen en las escuelas, que les ayuden a hablar esta parte. Siempre una palabra bonita y una sonrisa es mejor que algo fuerte, pero sí les recomiendo que en el diagnóstico diferencial, por favor, hagan electroencefalograma, por lo menos convencional o con mapeo cerebral. Claro. Porque se nos va de la mano ahí muchas patologías. Entonces, sí, yo sí lo recomiendo y una valoración integral. Gracias por decirnos. Creo que eso quedó muy claro y tienes razón, qué importante, ¿no? Y bueno, le doy gracias a las que están con nosotros en el centro de contacto con la audiencia, a Brenda Ortiz y el nombre del otro especialista, ¿no? Sofía Leticia Márquez. Y Oscar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todo nuestro público, gracias a todos los que participaron el día de hoy. Y bueno, gracias a ti, que siempre estás aquí todos los martes en Diálogos de Familia. Y recuerda que, bueno, a mí me puedes encontrar a través de mi Facebook, Cristina Jauregui, o mi Twitter, @CrisJauregui, y ahí te puedo postear cosas que hayan sucedido aquí en el programa y que se te hayan quedado como dudas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un aplauso para todos.